¿Cómo están, estudiantes? Hoy vamos a hablar de un tema importante como es la clasificación de la materia. La materia la podemos clasificar en dos categorías principales: las sustancias puras y las mezclas. Hoy día nos vamos a ocupar única y exclusivamente de las sustancias puras. Como vemos, las sustancias puras se clasifican en los elementos y en los compuestos, y las mezclas en homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras es aquella materia cuya composición no varía, aunque esté en distintas condiciones físicas. ¿A qué se refieren que no varíen esas? Así cambie la composición física, es decir, que si cambia de temperatura, de presión, de masa, de volumen, sus propiedades no van a cambiar en lo absoluto. Por ejemplo, el agua se considera una sustancia pura, ya que está compuesta por un cierto número de átomos. En este caso, como vemos en la imagen, está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, que cuando ya encuentro una sustancia con esta composición en estas cantidades, es decir, H2O, no puedo hablar de otra cosa que no sea agua. Por eso se considera una sustancia pura. Tiene propiedades exclusivas. No existen en otras sustancias con las mismas propiedades que tiene el agua. No hay ningún otro compuesto con las mismas propiedades que tiene el agua. Puede tener unas, pero otras no. Y estas propiedades físicas y químicas no se ven alteradas si se encuentran en cualquiera de los estados. Por ejemplo, si el agua está en estado gaseoso, mantiene sus propiedades. Sigue siendo agua, pero en estado gaseoso. Si es sólido, sigue siendo agua, pero en estado sólido. Y si es líquido, lo mismo. Veamos la clasificación de las sustancias puras. Como habíamos visto, miren aquí, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Vamos a ver los elementos. ¿Qué son los elementos? Son aquellos que no se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Un ejemplo claro y preciso son los que encontramos en la tabla periódica. Actualmente tenemos 118 elementos químicos. Pero esos 118 elementos químicos únicamente decimos, bueno, están en la tabla periódica, pero están ahí. Pero también están en la naturaleza. Por eso los han clasificado y los han puesto ahí en la tabla periódica. Entonces nos preguntamos, ¿dónde se encuentran en la vida cotidiana? Pues en la vida cotidiana lo encontramos, por ejemplo, el potasio en el plátano. El fósforo, que es otro elemento químico, está presente en el pescado. El calcio, necesario para nuestros huesos, presente en la leche. El litio, en las pilas, en las baterías. El cobre, para la fabricación de las monedas. Y el flúor en nuestra pasta dental. Entonces encontramos esos elementos químicos también en lo que nosotros a veces comúnmente consumimos y usamos. ¿Pero qué son los compuestos ahora? Ya hemos visto que las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos. Veamos qué son los compuestos. Son sustancias puras que están constituidos por 2 o más elementos combinados, pero en proporciones fijas. Y estos se pueden descomponer por procedimientos químicos, a diferencia de los elementos que no pueden descomponerse. Estos elementos no se pueden descomponer. Ahí están. Los compuestos es la unión de 2 o más elementos. Miren, por ejemplo, aquí. Este compuesto, el ácido clorhídrico, formado todo en su conjunto le llamo ácido clorhídrico. A este es agua. El ácido clorhídrico, compuesto por un átomo de hidrógeno, o sea, un elemento, y un cloro. Al juntarse los dos ya no son elementos, sino se les llama compuestos. En el caso del agua,
tengo dos hidrógenos, tengo un oxígeno, se juntan todos y vamos a formar el compuesto, en este caso llamado agua. Estos compuestos tienen características especiales. Vamos a ver 4 características importantes para distinguir un compuesto. Miren la primera. Los elementos que lo forman no se pueden distinguir, son sustancias homogéneas, lo veo como si fuera una sola. Acá podemos observar, miren la imagen, algunos ejemplos que tenemos en casa, ¿no? Que podemos tener en casa. Y lo vemos una sola sustancia, pensamos que solamente está formado por un elemento y no, son compuestos porque están formados por 2 o más elementos químicos. Por ejemplo, miren acá, tenemos esta fórmula, esto se le llama fórmulas químicas, ¿bien? A este se le llama hidróxido de sodio. Está conformado, si observamos, por 3 elementos: el sodio, Na, el oxígeno y el hidrógeno. Estos 3 elementos, en su conjunto, al unirse, han formado el hidróxido de sodio, o conocido comúnmente como soda cáustica. Tenemos acá otro compuesto que está formado en este caso también por 3 elementos: calcio, carbono y oxígeno, 3 de oxígeno. A este se le llama carbonato de calcio y es usado como un antiácido. ¿Bien? Tenemos también, por ejemplo, este compuesto de aquí llamado hidróxido de calcio, formado por calcio, oxígeno e hidrógeno. Como ven, mire, está formado por 3 elementos. Veamos el de acá, NaCl, formado por 2 elementos: el sodio, Na sodio, y Cl, el cloruro de sodio, que no es más que lo que nosotros conocemos como sal. Lo mismo aquí, que ya habíamos visto anteriormente, el agua, formado por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Bien, entonces ya sabemos, cuando tenemos 2 elementos o tres elementos, ya cuando se unen les llamamos compuestos. Se encuentra, otra de las características es que se encuentra en todos los estados de agregación. Sabemos que los estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. ¿Bien? En los elementos los encontramos en un solo estado de agregación. En cambio, los compuestos pueden estar en más estados de agregación. Miren, mientras que los elementos, les decía, se encuentran en un solo estado, es decir, por ejemplo, ¿no? El oro. Nosotros sabemos que el oro, a temperatura ambiente, siempre lo voy a encontrar en estado sólido. El oro es un elemento, ¿ya? Y lo vamos a encontrar en estado sólido. El mercurio, por ejemplo, el mercurio, que lo vemos a veces podemos observarlo ahí en nuestro termómetro, siempre está en estado líquido. Ese es su estado natural, es un líquido. No voy a encontrar, por ejemplo, que hemos dicho el oro lo vamos a encontrar siempre en estado sólido, al oro no lo voy a encontrar en estado líquido. Tendría que forzar con una estrategia física para cambiar su estado de agregación. Por ejemplo, el oro, si yo lo caliento, lo voy a convertir en líquido. Pero en este caso los compuestos pueden presentarse en diferentes estados de agregación. Por ejemplo, el agua, yo lo encuentro en estado sólido, en líquido o en gaseoso. Las pinturas las puedo encontrar en estado líquido, por ejemplo, las que uso para pintar la casa, y también las puedo encontrar en estado sólido, como las pinturas que usamos para maquillarnos. ¿Bien? Otra característica, dice, la proporción en que se combinan los elementos siempre va a ser la misma. Es decir, para que exista, por ejemplo, el dióxido de carbono, como vemos aquí, tengo necesariamente que mezclar 2 átomos de oxígeno, que están aquí representados de color verde,
y uno de carbono, que está en el centro. Yo no puedo poner 3 de oxígeno y de repente uno de carbono, porque ya no sería dióxido de carbono. El amoníaco, por ejemplo, ¿qué necesito para que se forme el amoníaco? Como observamos, dice la fórmula que necesita 3 hidrógenos y un nitrógeno, y ahí lo represento. 3 hidrógenos representados por el color rosado y un oxígeno. Siempre va a ser NH3. No, el compuesto siempre, para que se forme este compuesto amoníaco, siempre tengo que poner 3 hidrógenos y un oxígeno. Para el ácido clorhídrico voy a necesitar un hidrógeno y un cloro. Y por último, una cuarta propiedad de los compuestos, y algo muy particular aquí que llama la atención, ¿no? El por qué va a suceder esto. Dice, sus propiedades son diferentes de los elementos que le dieron origen. Para formar un compuesto, yo necesito, habíamos visto que para formar el compuesto necesito juntar 2 o más elementos, ¿ya? 2 o más elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, un ejemplo muy sencillo tengo, miren, el cloro, yo lo voy a unir con el sodio, ¿ya? Y analizando sus propiedades que tiene el cloro. El cloro es un elemento formado únicamente por átomos de cloro, por lo tanto es un elemento, ¿ya? Y este cloro lo voy a combinar, hemos dicho, con el sodio. Pero ¿qué pasa? Si yo analizo el cloro independientemente, químicamente es un gas. Miren, ahí está representado como un gas. El cloro, es un no metal, ¿ya? Vamos teniendo en cuenta estas propiedades. El cloro es un gas, es un no metal, es extremadamente tóxico, nos llega a veces a irritar las vías respiratorias y por lo tanto es nocivo. Vamos a las propiedades del sodio. El sodio, a diferencia del cloro, hemos dicho que el cloro es un no metal, el sodio es un metal. Pero también es altamente oxidante. ¿Qué quiere decir? Que si lo dejamos al aire en contacto con el oxígeno, tiende a reaccionar violentamente creando una pequeña explosión. Esto es por eso cuando se transporta el sodio, se transporta en envases herméticamente cerrados, ¿no? Aunque también se sabe que esta explosión se genera cuando cuando llega al contacto con el aire, pero hay una temperatura superior a los 40 grados centígrados. Bien. También dicen que el sodio, miren, el sodio, cuán peligroso puede ser, ¿no? También dice que tiene una reacción violenta con el agua, o sea, cuando está en contacto con el agua, teniendo una reacción exotérmica. ¿Qué es una reacción exotérmica? Es decir, que va a producir calor. Entonces, si yo analizo, digo, uy, el cloro, miren acá, peligroso. El sodio, peligroso. Entonces, pero cuando yo los hago reaccionar, el resultado, ¿qué va a ser? El cloruro de sodio. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Única y exclusivamente la sal, la que nosotros utilizamos para sazonar nuestra comida, ¿no? Y la sal no es malo. Entonces vemos que se cumplen, sus propiedades son diferentes de los elementos que le dieron origen. Cloro, sodio, independientemente, separados, son malos. Pero cuando se juntan, cambian sus propiedades y se vuelve muy bueno. Bien, entonces ya sabemos las diferencias que hay entre un elemento y un compuesto. Elemento actúan independientemente, átomos que no son independientes, compuestos 1, 2 o más elementos para formar un compuesto.
Bien, estudiantes, esto ha sido el tema de hoy, clasificación de sustancias. Para la próxima sesión tendremos entonces las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Muchas gracias.